Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a este episodio número 3, a este episodio de Cine que no ves, el podcast en el que vamos a tratar de amenizar tu día con temas cinéfilos. Quería mandarle un saludo muy especial a todos nuestros seguidores, exactamente a nuestros 103 seguidores en Lima y provincias, y a nuestros 2 seguidores en Estados Unidos que no sabemos quiénes son, pero igual desde acá les mandamos un abrazo inmenso. Y sin más ni menos quería presentar a mi amigo fiel, a mi compañero de toda la vida, maestro Pokémon por las noches y por las tardes y en las mañanas, abogado Elías Paguacho. ¿Cómo estás, hermano? Hola Nico, ¿qué tal? Hola a todos los que escuchan este podcast. Mi nombre es Elías y estoy aquí para el tercer episodio de Cine que no ves. Un saludo también para todos los seguidores del podcast, que es el número que Nico mencionó hace un momento. De hecho, ese es los stats que tenemos de Spotify. Pero también sabemos que nos siguen en Instagram y tenemos alrededor de 160, creo, me parece, seguidores fieles. Y vamos a estar, entiendo, en estas semanas elevando ese número. Gracias a ustedes que nos comparten, que nos likean, que nos comentan y que les gusta nuestro contenido. Entonces nada, esto es Cine que no ves. Este es el tercer episodio sobre Anonymous y sobre el racismo. Justo eso te quería preguntar. ¿Qué tenemos en la agenda para el día de hoy? Vamos a hablar acerca de Andrés Vice, vamos a hablar acerca de El Faraón Love Shady. ¿De qué vamos a hablar? De hecho, podríamos hablar de cualquiera de los dos y pleno 30 minutos sin parar así. Pero no, De todas maneras. eso quizás puede ser para el próximo episodio. Este episodio vamos a hablar en primera, y a propósito de Anonymous y de todo el remesón que tuvo mediático a partir de estas filtraciones de información y amenaza directa al presidente de Estados Unidos, Trump, vamos a hablar un poco de lo que Anonymous ha revelado. Entre otras cosas, lo que más ha impactado ha sido el tema de la pedofilia y todo este tema de la pedofilia en las élites, o en las grandes élites de Estados Unidos, ¿no? Vamos a hablar un poco de este tema. Y en segundo, vamos a hablar de un tema que también ha sido parte de lo que Anonymous ha revelado, de lo que Anonymous está en contra, y a su vez ha sido bastante polémico, pues un afroamericano murió en Estados Unidos hace unas semanas, George Floyd, y se levantó, digamos que todo el mundo mediático, toda la gente de redes, para volver al tema de Black Lives Matter. Y todo el mundo a propósito de eso, hablar un poco del racismo y cómo el cine ha tratado el racismo a través de todos los años, ¿no? De todas maneras. Y para esto, se me ocurre empezar a hablar de repente, si es que vamos a hablar de la pedofilia, de un documental que tú y yo hemos visto, que de hecho tiene bastante relación con el tema de Anonymous y todo lo que has mencionado, y es el documental de Filthy Rich, el cual habla de este personaje, de este tipo, Jeffrey Epstein, ¿no? ¿Qué comentarios tienes acerca del documental? Bueno, como siempre, en Cine que no ves y en nuestro podcast tratamos de no spoilear, así recomendamos películas, documentales. La idea es tratar de darles una síntesis de las películas o documentales que les recomendamos, tratar de invitarlos a ver, un poco contándoles el contenido, pero tratando de no darles toda la esencia, porque finalmente queremos que ustedes lo vean y que si tienen comentarios los hagan a través de nuestras redes sociales. Entonces, nada, a ver, este documental de 4 episodios, 1 hora cada episodio me parece, te habla de la historia de este supermillonario Jeffrey Epstein, que tenía una red de prostitución y pedofilia a la vez. Es un documental bastante crudo, de hecho,
Yo creería que cuando van aumentando los capítulos se hace progresiva la crudeza y los testimonios, porque está basado en básicamente testimonios de las mujeres que cuando fueron adolescentes sufrieron este tema y ya ahora adultas, mujeres mayores, pudieron denunciar a Epstein, ¿no? Lo curioso y lo emblemático del caso Epstein para que les apetezca o les nazca la idea de verlo, es que es un caso bastante, si bien es antiguo, si bien es comienza en el noventa y tantos y a través de los años su red de pedofilia fue creciendo, él fallece o lo matan o se suicida, depende de la teoría que quieran adoptar, el año pasado nada más, en los finales de su juicio, cuando por fin lo capturan, me parece que por segunda vez, y ya está para dar el juicio final, para que todos puedan escuchar sus declaraciones, las declaraciones de las víctimas, es ahí en una celda, en alguna de estas carceletas del Poder Judicial americano, que se suicida o lo matan, o bueno, hay muchas cosas al respecto, ¿no? Entonces, es bastante mediático este tema. Él muere el año pasado nada más, me parece que casi a finales de año, y es por eso que se hace este documental, es por eso que tiene ahora más remesón esto y más coyuntura, porque a propósito de la muerte de él es que se hace conexiones de él hacia varios políticos importantes, entre ellos Trump. Y es justamente la razón por la que Anonymous ha revelado la lista grande de conexiones, red de contactos que tenía Jeffrey Epstein, entre los que se encontraban personajes celebrities, famosos, y entre ellos Trump también, que era un amigo bastante cercano a él, ¿no? ¿Qué tienes para contarnos, Nico, sobre Entre ellos nuestro querido amigo, director Woody Allen. Lo cual en verdad, creo que no tenemos una opinión concreta acerca de eso, pero, en verdad, el hecho nada más de que se encuentre relacionado a este tipo de temas, sí como que nos choca un poco, al menos a mí como fan de Woody, me remeció un poco. Pero bueno, tengo bastantes amigos con los cuales he debatido acerca del documental y muchos de ellos me dicen, ¿no? Oh, escúchame, si vas a hablar de esto en el podcast, por favor, toca el tema de que no se habló casi nada en el documental del tema del Pizzagate. Lo que yo opino es lo siguiente, y me parece, sin desmerecer el documental, porque me parece muy válida todo el tema de que las chicas que fueron, o algunas de las chicas que fueron abusadas por este pata, salgan y den sus declaraciones, algo que me parece súper valioso, pero es verdad, ¿no? O sea, en muy, 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 muy rescatadas partes del documental se habla acerca de las relaciones de Jeffrey con Bill Clinton, con la familia Clinton en realidad, a George Bush también se le menciona, pero el documental va mucho más enfocado a los testimonios de las víctimas. Y creo que eso ha dejado a la gente con no sé si llamar un sinsabor, pero la verdad es que se han contado cosas que en realidad nosotros ya sabíamos, ¿no? O sea, este documental no te está dando noticias nuevas, no te está dando la primicia, no te está contando algo en lo que te vayas a choquear, pero por otro lado sí te está dando estos testimonios de vida que me parecen súper importantes. Y yo creo que en verdad, o sea, si es que creo que no se podría hablar de este tipo de temas, al menos en una plataforma como Netflix, ¿no? Porque, por ejemplo, Obama, que por ahí se rumorea que también tiene algo que ver en todo este embrollo, es una persona que invierte en Netflix. Entonces, no lo veo muy, muy, muy sensato que de repente Netflix vaya a ser el portal que vaya a lanzar estas primicias. Sí, de acuerdo. O sea, también hay que tener en cuenta, para todas las personas que tienen esta opinión, y totalmente válida, que este documental o sea, es reciente, pero también no sale como automáticamente después de lo que revela Anonymous hace unas semanas. Este documental lleva tiempo en Netflix. No tanto tiempo, pero sí lleva tiempo. Lleva al menos un par de meses. Entonces, si finalmente ahora ha sido creo que el top 10 en Perú de vistos en Netflix, es a partir de lo de Anonymous, ¿no? Y que la gente quiere saber quién es Epstein, qué pasó con él, por qué la lista, cuál es la lista de contactos. El documental no tenía justamente el propósito, entiendo yo, cuando se hizo y finalmente cuando se estrena en Netflix, que es hace meses, de mostrar las relaciones
políticas de él en específico, sino era parte del todo, ¿no? El todo era mostrar que Epstein finalmente era un millonario, pederasta, y la red de contactos que tenía, ¿no? Pero no estaba el tema político, más allá de que lo toquen poco, porque sí mencionan a Clinton, mencionan a Trump, mencionan a un par de políticos importantes y dicen que él tenía muchos contactos con políticos de peso, ¿no? Pero para tratar de contar un poco a qué se refieren las personas que te han hablado a ti sobre este tema y que de hecho también a mí me comentaron algo, este tema del Pizzagate es algo que Epstein estaba dentro, pero es medio separado. Y de hecho hay un documental en HBO. HBO tiene posverdad, me parece. Entonces debe estar en HBO Go este documental que habla ya en específico del Pizzagate y de lo que es el Pizzagate. Entonces, más allá de que YouTube está lleno de videos, de teorías de qué es el Pizzagate y un montón de información, este documental ya te habla de una manera oficial, ¿no? Porque entendemos que todo documental claramente tiene fuentes oficiales de información y todo, ¿no? Entonces, si alguien está interesado en saber del Pizzagate y saber mucho más de eso, y la relación también que tiene con el videoclip de Justin Bieber y este Yami, el documental de HBO está bastante interesante. Yo aún no lo veo, pero los que lo han visto me han recomendado que es como, ya se mete más a justamente lo que buscan las personas que te comentaron esto, ¿no? El tema político, el tema de Clinton, de Hillary, de Trump. Y nada, una cosa que tendría que agregar a este tema de Epstein y de lo totalmente desagradable y oscuro que era este personaje, es el tema que Trump está... Es curioso como Trump era un amigo bastante cercano a él, y cuando llega a ser presidente y cuando a Epstein ya lo van a condenar y realmente lo agarran por segunda vez, me parece, para ya... o sea, en serio condenarlo porque él se salvaba por el dinero que tenía. Era muy Él poderoso, era una se persona muy desliga poderosa. totalmente de Epstein, Trump. Y hablando de Trump, tiene un documental en Netflix, Trump, de 4 capítulos, o 5, no estoy seguro. Yo lo comencé a ver, me quedaba en el segundo capítulo. Es bastante interesante hasta dónde he llegado, ¿ah? Es un documental que te habla de cómo Trump llega al poder. O sea, te cuenta como que la vida de Trump, desde que él comienza siendo ni siquiera político, solamente empresario. Y es curioso cómo te va contando la historia de este millonario, no tan millonario, pero sí millonario, que poco a poco se va apoderando de propiedades para ese monopolio, tipo en la Gran Manzana en New York, y va adquiriendo poder, no solo monetario, sino también político, alrededor de sus empresas y de su inmobiliaria, porque ahora básicamente se dedicaba al negocio del real estate, de construcción. Sí, de hecho, o sea, Trump tiene hoteles, tiene torres inmensas con casinos y algo que, o sea, lo relaciono bastante con lo que acabas de decir y algo que me asombró bastante del documental de Filthy Rich es la manera en cómo Jeffrey Epstein llegó a ser una persona millonaria, multimillonaria, que, o sea, cuentan que o sea, en una de sus primeras chambas él miente acerca de su currículum y así es como logra entrar a Wall Street y en base a eso empieza a conseguir otras chambas, pero, o sea, de maneras raras, ¿no? Por ejemplo, no sé si te acuerdas de esa parte que mencionan lo del dueño de Victoria's Secret, Claro. que parecía que había una relación medio extraña entre ellos dos, algo bien extraño. Entonces, bueno, no sé. Opiniones acerca de, bueno, no solo del documental, sino acerca de la pedofilia, me parece algo, algo, algo bien loco, en verdad, ¿no? O sea, el pata armó toda una pirámide, o sea, una estructura piramidal Sí, realmente. así como el mismo Él Herbalife, contactaba a así, una chica, y esta claro, contactaba a algo otra. como Fusion, Herbalife, una cosa así. Él contactaba a una chica, esta otra chica contactaba a dos más, estas otras dos más a otras dos más, y todas al final desembocaban en la figura de Jeffrey, ¿no? Me parece que de repente, o sea, este es un MO, un modus operandi que de repente muchos en verdad estos depredadores usan, que me parece interesante desde el punto de vista de analizar la forma en la que piensan, ¿no? Me parece bien loco, en verdad. Sí, es curioso, también recuerdo una parte del documental, sin ánimo de spoilear, que decían que Epstein le gustaba tener todo bajo control y era un tipo que era, o sea, más allá de que lo comparen con un sociópata o lo alineen con un sociópata, era un tipo que tenía todo muy, muy bajo control. Y cuando no los tenía cosas bajo control es cuando él se Se palteaba y loqueaba. comenzaba a ponerse súper nervioso, sentía que estaba perdiendo el control de algo.
Es así como él logra tener la conexión que tiene con este supermillonario, dueño de tantas empresas, entre ellas Victoria's Secret. Eh, es así como él logra alcanzar su fortuna y es así como él logra finalmente crear esta red. Porque algo que me parece súper curioso y lo que cuenta uno de los testimonios es que eh, lleva a tantas chicas, una de ellas las lleva a la casa que tenía en Palm Beach, me parece, allá En en Miami. Florida. Y la chica es una de las pocas, o no sé si tantas igual, el punto es que no acepta tener relaciones con Jeffrey. Y Jeffrey le dice, ya, no te preocupes, o sea, no lo obliga, pero le dice, si tú me traes a alguien más, igual te pago, ¿me entiendes? Entonces, o sea, la forma en que podía llegar igual a jóvenes, a jovencitas, de no importa si no tengo relación contigo, ya creé esta relación de poder, esta relación de dominio sobre ti, entonces no, tú no vas a ser afectada de cierta forma, pero sí vas a traerme a más. Y finalmente el dinero termina y la necesidad obviamente de esas personas terminan haciendo que traiga más y así esta red va creciendo, ¿no? Y algo muy interesante que, o sea, a raíz de lo que estás comentándome y que hablaba una de las psicólogas que participa del documental es que este perfil de abusadores lo que busca son víctimas con ciertas falencias familiares o de repente que están pasando por algún problema. Sí, Entonces, tú a estas personas, al darles como, no sé si algún apoyo o al mostrarte como caritativo frente a ellas, o sea, vamos, el huevón lleva a las chicas a una isla, pues, huevón. O sea, me parece, ¿cómo va a tener una isla, pues? O sea, exacto. ¿Qué eso me tan rico pareció. eres, no? ¿Qué tanta plata tienes para tener una isla privada solo para ti? Sí, y hablando de la isla, ¿quién estaba? O sea, los personajes que uno de los trabajadores de la isla cuenta que vieron fueron al príncipe Andrew, a Bill Clinton, o sea, no, me parece algo impresionante, ¿verdad? Sí, de todas maneras. Súper loco las conexiones que tenía y es por eso que también se salvaba muchas veces de finalmente la coerción de la policía o las investigaciones pasaban por agua tibia, porque finalmente las conexiones políticas que tenía hacía que todo sea, sea para favorecer, lo favorezca a él finalmente, ¿no? Sí, Y bueno, este tema de la pedofilia para ya, más allá, salir un poquito del tema del documental, de los dos documentales que estamos recomendando, Posverdad y Filter Rich, eh, no, me gustaría hablar un poquito de cómo es que el cine ha tocado el tema de la pedofilia más allá de documentales con películas de ficción, ¿no? Que muchas veces, de hecho, debemos decir que no son películas de ficción, porque, o sea, son películas de ficción, pero son muchas veces basados en hechos reales. Eh, Creo que tú tienes un par de pelis que te gustaría compartir con nuestra comunidad. sí, de hecho, tengo un par de pelis. Una de ellas es Desde mi cielo, Lovely Bones. La protagoniza nuestra querida y ya muchas veces mencionada en el podcast Saoirse Ronan, Y en la que página de a Instagram, de nuestro hecho. parecer, sí, en la página de Instagram, a nuestro parecer es, si no es la mejor, es una de las mejores actrices del cine contemporáneo. La verdad que nos quitamos el sombrero De con acuerdo. Saoirse y con toda la chamba que está haciendo en los últimos años. Y es súper Esta joven. película, eso que es joven, exactamente. Esta película eh, tiene la actuación, aparte de Sarah Reese, también de Mark Wahlberg y... ¿Cómo se llama la esposa de Mark Wahlberg que tú me Ah, comentaste ayer? Que Rachel también era Weisz, muy buena. Rachel la Weisz, británica. exactamente. Esta película la pueden encontrar en Netflix. Probablemente ya muchos de ustedes la conocen con el nombre en español Desde mi cielo. Es una película muy buena, dura un poquito más de 2 horas, es un poco lenta, pero la verdad es que nosotros queríamos recomendar este tipo de películas no solo por el morbo de que ahorita es un tema muy tocado, el tema de la pedofilia, sino para que de repente puedan ponerse en los zapatos de las víctimas, ¿no? Y poder tener una opinión un poco más acertada en el tema cuando tengan algún debate con sus amigos, con sus familiares. Nos parece que el cine es una herramienta muy valiosa y que los puede ayudar a llegar a ese tipo de temas. Otra película que también me pareció muy buena y que de hecho la estuve viendo hoy día, la estuve repasando, es Mystic River. De hecho, la película que les acabo de mencionar, la de Lovely Bones, es dirigida por Peter Jackson, nada más y nada menos. Ah, Y caramba. esta, alucina, y esta, Mystic River,
es una película de Clint Eastwood, protagonizada por Kevin Bacon, Sean Penn, una película muy buena. Me hizo lagrimear, no sé si más o menos que Manchester by the Sea, pero es una película bien fuerte. Es bastante fuerte. Es una película larguita también, pero es muy buena. Esa sí no la pueden encontrar en Netflix, pero, o sea, estoy seguro que en internet, o como ya les habíamos mencionado, la pueden bajar de algún torrent. De hecho, yo la he bajado de algún torrent. Entonces, esas serían mis dos recomendaciones. Pero espera, adicionalmente también, para ya dejar de una vez el tema de los documentales, ahora que estamos conversando del documental de Jeffrey y de todo el tema de la pedofilia, se me vino a la cabeza de la nada el documental de HBO de Michael Jackson. ¿Tú lo has visto? No, no lo he visto. ¿Cómo es? Tío, es un documental muy parecido al de Jeffrey porque se enfoca en las víctimas que en ese momento, este, o sea, estuvieron con Michael Jackson y fueron abusadas, ¿no? O sea, son en ese momento los niños que fueron abusados salen en este documental dando sus declaraciones, pero ¿sabes qué es lo más curioso? Y lo que más me llamó la atención en verdad, que los niños, o bueno, los sujetos que ahora ya son adultos, hablan de él, pero no de una manera como despectiva, como de repente lo encontramos en el documental de Jeffrey Epstein. Estos chicos hablan de Michael como si aún estuvieran enamorados de él, lo cual me parece... Es loco. Es locazo. Sí, y no sé, o sea, así como de repente hay algunas víctimas que sí se ven como súper afectadas y sus vidas de todas maneras han sido destruidas por abusadores como estos, tienes otro lado de víctimas que siguen enamoradas de sus agresores, ¿no? Eso me parece algo bastante importante de resaltar. Y de todas maneras recomiendo a la gente que vean este documental. Está en HBO, también tiene, no sé si tiene 3 partes o 2 partes, pero son capítulos de 1 hora también. Muy bueno ese documental. Obviamente son cosas que no están probadas, pero igual, o sea, vale la pena verlo, de todas maneras. De acuerdo, sí. Yo he visto Lovely Bones y realmente la recomiendo. No me acordaba que el director era Peter Jackson. Nada más y nada menos que Peter Jackson. Sí, o sea, en un día lo ves haciendo El Señor de los Anillos y ahora Sí, Lovely Bones, que también es una peliculaza, ¿no? sí, obvio. Y o sea, creo que Lovely Bones está entre El Señor de los Anillos y El Hobbit, ¿no? Me parece que está en ese tramo, en esa etapa Sí, de creería que sí, Peter sí, sí, Jackson. sí. Y entre King Kong, me parece, por ahí también. Qué curioso, man. No sabía que Peter Jackson había dirigido una película de ese tipo. Es bastante loco. No lo había chequeado. Y sí, o sea, y ahí no recuerdo bien cómo se pronuncia el nombre de la actriz que amamos, de hecho. Pero ahí está muy niña cuando hace esta película. Es bastante joven. Saoirse Ronan, sí. O sea, en la película, el personaje de la película, si no me equivoco, tiene 16 años en su personaje. Mira, yo la. Probablemente debe haber tenido una edad similar. Sí, de acuerdo. Yo la comparo un poco con la Natalie Portman de los 90 esa flaca, porque yo digo que es como estos actores de generaciones que salen y que son grandes prospectos desde que comienzan con las películas de niños, como Natalie con Leon the Professional, y de la nada empiezan a romperla, man, ¿ya? O sea, no Sí. paran. Y sabes, esto es algo que estábamos conversando ayer, y sabes quién es como la versión masculina en cuanto a profesionalismo y de lo bien que le está yendo en la industria cinematográfica, es Timothy Chalamet, mano. Sí, O sea, Timothy. este pata no para de sorprendernos. Y de hecho ya los han emparejado en bastantes películas, como por ejemplo Lady Bird o Little Woman, ¿no? Sí, claro. Claro, Lady Bird, la recuerdo, peliculón, por cierto, si están interesados en... La verdad es que, ahora que me pongo a pensar, las películas que ha hecho Saoirse Ronan eh, tienen mucho que ver con este tema de la reivindicación de la mujer, si lo quieres decir, de alguna Sí. forma. O sea, casi todas sus películas son con esa temática. No sé si en alguna de sus películas actuales va a salir un poco de este esquema, pero incluso en la película de la de Wes Anderson, Hotel Budapest,
cuando ella hace la de la esposa, o primero la novia y después esposa de finalmente el que está contando la historia de Hotel Budapest, eh, ella es como una especie de mujer superpoderosa que básicamente lo ayuda a él a salir de la, no sé, del conformismo en el que se encontraba este lobby boy, man, ¿ya? Entonces, que este lobby boy vive eternamente enamorado de ella porque es una mujer que le ha mostrado como que, no sé, ímpetu de hacer algo en su vida, ¿me entiendes? Eso me parece bien chévere. O sea, más allá de que obviamente Sí. tipo, en este Hotel Budapest el lobby, el personaje principal es el que finalmente guía y hace como que encourage sobre este man, sobre el lobby boy, y lo trata de sacar de su conformismo y demostrarle la vida que él puede trabajar y ser finalmente el dueño del hotel. El papel de la chica es bastante importante. Entonces, sí, o sea, Saoirse Ronan tiene varias de estas películas interesantes. Tiene Brooklyn, tiene varias películas en Uf. Netflix, así que yo recomendaría que le den una chequeada a ella. Es muy capa. Y ya para terminar un poquito este tema de ella y pasar un poco al segundo tema de este podcast, yo recomendaría también una película que hizo ella cuando era más niña. Asumo que es medio contemporánea al tiempo que hizo Lovely Bones, que es Atonement, que es de Joe Wright, con Keira Knightley, con James McAvoy. Es una película muy bonita donde ella es un personaje secundario, pero no deja de mostrarte actuaciones bien interesantes, en verdad. Tiene escenas cruciales en la película que te dejan como, wow. Es una niña que tiene un talento bien chévere y ahora ya es joven, ¿no? Casi 20, 21, 22 años tiene Swords. Y es muy, muy talentosa. De hecho, para soltar un dato nomás, sé que tú también sabes esto, que en la nueva película de Wes Anderson sale ella. Es una de las protagonistas, con Timothy, de hecho. Están ¿En ambos. cuál? The Friend Dispatch es una película que se va a Ah, estrenar. claro. La última de Wes Anderson. Se estrena, no sé si este año o el otro. Vi un tráiler hace poco. Sale ella. Probablemente Está casteada. el próximo. Pero sí, la verdad es que completamente seguidores y fans de Saoirse Ronan. De hecho, en una de nuestras últimas publicaciones de Instagram pueden ver una escena de, o sea, mi película creo favorita de Saoirse Ronan, que es Little Woman, en la cual, como bien dice Elías, muestra bastante ímpetu y bastante coraje con respecto a la lucha femenina, ¿no? A personajes femeninos. Me gusta mucho. Completamente un fanático de Saoirse. Sí, es una capa. Entonces, Es una capa. ok. Pasemos al segundo tema. El segundo tema es el tema del racismo y hay que contextualizar un poco a la audiencia de por qué estamos tocando finalmente este tema, ¿no? Para hacerlo bastante simple, hace unas semanas sucede que George Floyd, me imagino que todos deben estar bastante enterados de esto, muere a propósito de una detención de policías, me parece que ¿dónde es? ¿Indianápolis? No. Minnesota, me parece que es en el estado de Minnesota y en alguna de estos distritos de ese estado, a propósito de que él tenía, o sea, los policías que lo detuvieron con fuerza excesiva y me parece que le ponen la rodilla en el cuello y él finalmente no puede respirar, se desmaya a propósito de esto, de no poder respirar y termina, o sea, las autopsias han botado muchos resultados que ya no sé ni a quién creerle, si es que muere asfixiado, si es que muere por problemas del estómago, me parece que tenía alguna reacción ahí, había comido algo. Hay un montón de teorías que incluso lo han matado, o sea, hay un sinfín, pero el punto es que se muestra y se ha mostrado todas estas semanas que el racismo en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, sigue presente. No sé si como hace 50 años, pero creo que sigue muy, muy presente. Y de hecho, recuerdo una de las frases que Will Smith soltó hace muy poco en su Instagram que decía que no es que el racismo se haya ido en estos años. Simplemente, o sea, no es que el racismo haya desaparecido, sino que ahora el racismo puede ser filmado, ¿me entiendes? O sea, el Claro. acceso que tenemos, que tienen todos, a un celular con cámara, con videocámara, te muestra más este asunto, ¿no? Que te puede mostrar más la agresividad, el racismo que aún existe. De hecho, es algo que yo también puedo hacer la comparación en Perú, ¿no? O sea, cuando me dicen, hey, ¿cómo es que ahora la sociedad hay más delincuencia, hay más delitos así súper graves, súper horribles, no sé, asesinatos a sangre fría, sicariato, y a veces tenemos estas discusiones en la casa, y yo les digo, pucha, yo no creo que eso no haya existido antes, ¿sabes? Creo que lo que pasaba es que no se sabía antes qué pasaba, o no se grababa eso, porque claramente el acceso a celulares con cámara es bastante reciente.
pero yo creo que antes pasaba lo mismo, simplemente no era videograbado y no llegaba a televisión nacional y a televisión abierta, y la gente no se llegaba a enterar del todo, o no podía ver incluso lo que se enteraba por oídos, que eran estos crímenes tan horribles, ¿no? Y es creo que también lo que pasa en Estados Unidos, el racismo no se ha ido, simplemente que ahora lo pueden grabar, porque cada más personas tienen acceso a estas cámaras, ¿no? Sí, de todas maneras, o sea, aparte del racismo, un tema que también va mucho de la mano en Estados Unidos y me parece que en todo el mundo es el tema del police brutality, ¿no? O sea, el abuso de poder de la policía está como sumamente dentro de todas las sociedades y eso creo que es algo que también nosotros padecemos y, y algo que verdaderamente me llama la atención es lo que tú dices, ¿no? O sea, ahora, gracias a las redes sociales, gracias a toda la globalización, que muchas veces trae cosas buenas, nos estamos enterando de todos los abusos que existen, ¿no? O sea, no solo de racismo, sino también de pedofilia, que es el tema que estuvimos hablando hace un toque, y de todo tipo de abusos. Y me parece que, o sea, esas son herramientas importantes que en verdad deberíamos aprovechar no para hacer memes o para burlarnos, sino para realmente, o sea, luchar porque nuestra sociedad sea un poco más digna, sea un poco más respetable. Creo que esa es responsabilidad de todos. Sí, totalmente. Y el hecho de demostrarse y no callar ante esto, demostrar que tienes una postura respecto del racismo, de la discriminación, es aportar. Quedarte en silencio, creo que es un tema de apoyo más bien a esta desigualdad, a este racismo. Hay que levantar la voz cuando es necesario. Te quiero tocar el tema de, no sé si te acuerdas que nosotros estábamos, hicimos un post, de hecho, del racismo en el cual pusimos unas fotografías muy bonitas de las películas del grupo Chasqui. Y no nos decidíamos acerca de si es que publicar acerca del Black Lives Matter, acerca del racismo en Perú, porque, o sea, se desató esa polémica acá en Perú de que, o sea, si tú quieres hablar de racismo, que sea del racismo de tu país. Muchos amigos me decían eso. Veía que mucha gente en Instagram ponían su foto con el marco negro y muchos amigos me comentaban, pucha, que esta gente son cucufatas, porque cuando sucedió lo del caso Conga y todos los conflictos mineros que existen y todos los problemas que han existido antes de eso, ¿no? Por ejemplo, Bagua, en todos los casos en los cuales existe algún personaje que abusa de otro, esta gente supuestamente no decía nada. Pero ahora como pasa en Estados Unidos, ahora sí hay que levantar la mano. Entonces, realmente concuerdo en algo acerca de eso. O sea, yo creo que para hablar de racismo, cualquier persona en realidad está en toda la libertad de hablar de lo que quiera, ¿no? Pero me parece que creo que antes de empezar a hablar del resto del mundo, primero hay que fijarnos en lo que está pasando en nuestro alrededor. Y creo que eso fue lo que quisimos expresar al momento de publicar esas fotos, ¿no? O sea, estamos totalmente de acuerdo y compartimos la lucha del Black Lives Matter, pero nos parece muy importante también eh, hacer que la gente se dé cuenta que acá en Perú también es algo que sucede y sucede todos los días. Sí, claro, totalmente. O sea, me parece súper interesante lo que mencionas en estos temas mineros, etcétera, pero para no irnos muy lejos, ¿no? O sea, yo sé que los temas mineros finalmente tienen repercusión en la televisión abierta, llegan a los oídos de todo el que ve televisión nacional, todo el que tiene Facebook, Twitter, Instagram, llega alguna noticia rebotada de eso, pero recordemos algo más cercano a nosotros que pasa todos los días y es discriminación. No sé si la palabra técnica correcta sea racismo sobre eso, pero discriminación es. Por ejemplo, muchos de estos casos donde se veía, y ahora como te digo, ¿no? Todo el mundo tiene celular, todo el mundo puede grabar algo. Se veía como, no sé, había una detención en alguna carretera de provincia y una policía o quien sea, defensa civil, la persona que esté trabajando ahí, detenía a alguien porque no podía pasar, porque había una construcción o porque simplemente le estaba pidiendo sus papeles como policía que era. La persona que estaba dentro del carro, de su carro,
salía y comenzaba a menospreciar y a insultar a esta persona que solamente estaba haciendo su trabajo y a decirle que no es nadie, que quién se cree que es, entre otros adjetivos bastante horribles. Esto es discriminación, eso es discriminación. Y si no condenas eso, no tiene mucha coherencia que condenes que condenes la gente que le hizo daño a George Floyd o que le hizo daño a muchas otras personas en Estados Unidos, ¿me entiendes? No tratamos de minimizar la lucha de Estados Unidos y de todo lo que ha afectado tantos años a ese país, a la comunidad afroamericana, pero veamos acá un poco más cerca el escenario nuestro, ¿no? En cómo estos temas que están acá nomás, que salen siempre videos de cómo hay gente que agrede a la autoridad menospreciándole porque son policías, menospreciándolos porque no tienen, no sé, estudios, lo que fuese, y discriminándolos por eso, no nos afecta tanto como si nos afecta eso, ¿no? Entonces es un momento de cuestionarnos a nosotros mismos, desde yo, o sea, cuestionándome a mí mismo de qué considero que está bien y qué está mal, ¿me entiendes? Entonces, ese fue, como dices, nuestro deseo al tratar de poner ese post, de aportar un poco a esta lucha y a ver a ver nuestra propia paja en el ojo, ¿me entiendes? Y por eso es que buscamos estas dos películas del grupo Chasqui, Julián y Gregorio, que, como yo mencionamos, de hecho, en el episodio 2 de Cine Peruano, son películas que tocan una fibra bastante cruda de lo que es la realidad peruana, o lo que era la realidad peruana en los 80 y que no creo que no haya cambiado mucho al 2020 o al 2019. O sea, creo que seguimos luchando contra esos prejuicios, contra los niños de la calle, los que te venden caramelos en cada paradero, contra esa gente que es huérfana, que es pobre, que tiene que salir a vender, que tiene que salir a ganarse el día a día. Estas películas, Julián y Gregorio, te muestran esa realidad, te ponen la cámara dentro de la casa de esas personas. No es un documental, es una película de ficción, pero claramente tiene mucha información de dentro de esa gente. O sea, de cómo te están contando la historia de una niña que incluso tiene más temas ahí de género porque tiene que hacerse pasar por hombre, que es la historia de Juliana, para poder significar e importar un poco y poder trabajar, porque no dejaban trabajar a las niñas, ¿no? Entonces, es toda una historia de discriminación, de discriminación de género, de discriminación por dinero, por tu estatus social, que esta Porque película te son gente muestra. que también venía de provincias a Lima y se veían súper vulnerables ante el hecho. Gregorio te muestra eso, la migración de los 60, de los 50, de los 70, como hay niños que tienen que venir con su familia a Lima, irse a un asentamiento humano, a plantarse una casa de madera para poder vivir y tener que salir a trabajar todos. Es realidad cruda que sigue pasando, que los asentamientos humanos no han dejado de existir desde el 80 hasta aquí, o sea, hay cerros con casas y gente que tiene que salir a trabajar y creemos que estas películas peruanas, hechas por el grupo Chasqui, dirigidas por Legaspi, me parece, entre otros directores. Eh, Son bastante interesantes para darte una mirada y que puedas tener más información a la hora de hablar sobre estos temas, ¿no? Creemos que, como decíamos, las películas de un país muestran el álbum fotográfico del país, entonces es importante mirar estas fotos, no nos pasemos por alto, no hagamos skip en estas fotos, retrocedamos y veamos que esta realidad de los 80, de estas películas que fueron filmadas en los 80, sigue pasando hasta el día de hoy. Es algo que no debemos olvidar. Sí, los directores son Fernando Espinosa y Alejandro Legaspi del grupo Chasqui, ¿no? En ese momento, personas que, como tú dijiste en el podcast anterior, ya es algo con lo que me quedo y me voy a quedar siempre y se lo voy a transmitir a todo el mundo, que las películas o el cine en realidad trata de representar lo que en algún momento pasó en la sociedad o lo que está pasando en la sociedad o lo que sigue pasando, ¿no? Como bien acabas de decir. Me parece que ver este tipo de cine es muy importante y si tú que nos estás escuchando tienes algún amigo o algún familiar que de repente a raíz de los últimos hechos de repente ha despertado con respecto al tema del racismo o con respecto al tema de la pedofilia, háblale del tema, ¿no? Háblale y dile que acá en Perú sigue pasando, que esas son cosas que no solamente pasan en Estados Unidos y que debemos tener una postura firme, ¿no? Si es que en la calle vemos algún tipo de abuso o algún tipo de mala intención, o sea, no hay que quedarnos callados, hay
hay que levantar la mano y decir, hey, ¿qué está pasando? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y para poder cerrar un poco el tema del racismo y ya hablar sobre cómo el cine, ya hemos hablado un poco del cine peruano y el racismo, la discriminación, ¿no? Con Juliana, con Gregorio, con estas películas de Grupo Chasqui que recomendamos, que están en YouTube y los invitamos a meterse a YouTube y verlas. Duran no más de hora y media. Son películas bastante cortas, pero con mucha esencia. Yo sí quisiera recomendarles dos películas, bastante recientes de hecho, no quiero ir muy atrás, sobre el racismo, cómo el racismo ha sido tratado por Hollywood. Eh, Quisiera ir primero a American History X. Es una película del gran Edward Norton, dirigido por Tony Kaye, que de hecho Tony Kaye es un director que ha hecho creo que 3 películas. O sea, el man se dedica a hacer documentales un poco crudos, e incluso creo que ha hecho un par de cortos, pero películas ha hecho solo 2 o 3, y la primera o la segunda que hizo es American History X. Está en Netflix, ya no está me parece, pero claramente la pueden encontrar en Google, googleando para verla online o para descargarla en los torrents. American History X es una película que trata la vida de justamente Edward Norton. Su personaje se llama Derek Vineyard. Es un joven de alrededor de 25 años que la verdad es que no es que tenga un oficio, no es que tenga una profesión, es un joven que vive en su casa, una familia disfuncional, tiene un hermano menor. Eh, Justamente Derek, con el propósito de sacar adelante a su familia, pero también con muchos temas de nazismo o de neonazismo, a propósito del lugar donde vivía y del barrio donde se encontraba, que había mucha gente en ese tiempo, que tenía esta mentalidad de neonazista, que trataba mal a la gente de color. La película es del 98 para esto, ¿no? Entonces ahí entiendes un poco el contexto. En esta película te muestra la historia de cómo este personaje, Derek, con el propósito de ayudar a su familia, pero también metido en este tema de este Ku Klux Klan, de este grupo de barrio que es neonazista, que va en contra de los negros, se mete a este mundo y finalmente termina llevando a su propio hermano a este mundo. Y hay un hecho que marca la vida y que pasa en los primeros 30 minutos de la película, que marca la vida de Derek, el hermano mayor, y lo lleva a un escenario que él no esperaba, y a partir de este hecho se desencadenan muchos hechos que afectan a su familia, que para esto ya era disfuncional, ya era una familia complicada, y que afectan al hermano menor, ¿no? Entonces, esta película es de las primeras películas, me parece, de Edward Norton. Es un De peliculón. hecho, Edward Norton lo es un nominan al gran Oscar. actor. Edward Norton es un gran actor, lo deben haber visto, no sé, quizás en el Hotel Budapest sale como uno de los... Birdman. Sí, también en esa. En el Hotel Budapest sale como uno de los policías, de En los The Fight Club sheriff. también. Claro, en Batman sale en Birdman, que es el que está mencionando. En Birdman, en The Fight Club de David Fincher. The Fight Club de Sale David Fincher con Brad Pitt, que finalmente es él. Tiene un par de películas más. Tiene películas muy, muy interesantes. Tiene El Ilusionista, que no pasó mucho. Es un No, pero gran te decía actor que Edward Norton. con American History X fue nominado a Mejor Actor. Sí, es que No gana, pero fue nominado. la actuación de Edward Norton es... Wow, es tremenda, es tremenda. Es de las mejores... Se podría decir que esa es una de las películas que lo lleva, o que Sí, lo impulsa, que le sirve como trampolín. sí, yo diría que sí, porque antes de eso me parece que no había hecho alguna película tan como wow, ¿me entiendes? Pero American History X sí creo que lo lleva a un escenario bastante bueno. De hecho, después de esta película hace Fight Club. O sea, lo ve David Fincher y compañía, ven a este actor como... Y lo ficha para Fight Club. Y lo ficha para interpretar al personaje histórico Tyler Durden. El famoso Tyler Durden. Hace Dragón Rojo también, gran película. Buena peli. Sí, la verdad es que Edward Norton es un actorazo. Con solo decirles que Wes Anderson lo acaba de castear otra vez para The French Dispatch. También me parece que está en The French Dispatch. Y nada, Edward Norton es un gran actor. En esta película muestra, creo que una de sus mejores performances. Y los invito a verla. Desearía que esté en Netflix, ya no está. Yo la vi en Netflix hace muchos años, pero ya no está. Y la segunda película que recomiendo, que me parece que sí está en Netflix ahora mismo, es 12 años de esclavitud. Es una película cruda, un Te poco lo larga, confirmo. con actores wow, súper, súper interesantes.
Tiene un cast así bastante interesante. Tiene a Fassbender, a Michael Fassbender, tiene a Brad Pitt en algún Sí está en momento de la Netflix, ¿no? película. Sí está en Netflix, ¿no? Sí. Listo. Tiene a Chiwetel Ejiofor, que es el man que ha estado haciendo películas muy buenas últimamente, que es justamente este personaje protagonista de color que sufre el tema de la esclavitud. De hecho, es el protagonista del remake de El secreto de sus ojos americano, que a mí no me gusta en particular, pero no deja de ser mal actor él. Es una peli que le tiraste caca en uno de los posts de la página. No puedo hacer mucho al respecto, hermano. La verdad es que El secreto de sus ojos es una película tan sagrada para mí que cuando le hacen un remake y lo hacen tan malo como ese, no puedo hacer mucho con mi genio. Pero es un gran actor. Fuera de eso, es un gran actor. De hecho, salió en Marvel. En Doctor Strange me parece que es el villano en la película. Eh, entonces, nada, estos años de esclavitud trata la historia de este hombre de color en un mundo, obviamente, donde vive como esclavo y son vendidos. Eh, y básicamente muestra la historia cruda de cómo 12 años pasa este hombre viviendo un montón de trato horrible. Él y su familia, la mujer que ama también. Y finalmente logra vivir todo esto y te muestra... Creo que el gran valor de esta peli es mostrarte la crudeza de la esclavitud de esos años. Y mostrarte cómo es que se trataba a esa gente. O sea, cómo eran casi animales. Y ni siquiera animales queridos, ¿me entiendes? Animales como de carga. Sí, muy cruda la película, como mencionas. Algo que me gustó bastante de esa peli, y de hecho creo que fue bastante reconocido en los Oscars de ese año, fue la actuación de Lupita Nyong'o. Sí, Una de las que interpreta, o sea, una de las actrices que interpreta a una esclava sí. que tiene un papel particularmente fuerte en esa película. Bien fuerte. Muy bueno. La peli es un poco lenta, como dices, pero es realmente buena. La nominan al Oscar por esa peli, a Lupita. Sí, Y creo que es su ah, trampolín, de hecho, porque de ahí comenzó a salir en varias pelis. O sea, hace poco ha hecho Get Out, está en el mundo Marvel, tiene algún personaje ahí en Marvel, en Black Panther. la película tuvo 9 nominaciones al Oscar, de los cuales obtuvo 3, incluyendo Mejor Película. Sí, no recuerdo, a ver, ¿cuál fue el año? Porque recuerdo que cuando vi ese Oscar, yo sabía, gana mejor película, me parece, pero, o sea, yo pensé que iba a ganar otra, pero es nominada en varias, es nominada en muchas, de hecho. Sí, la película es del 2013, probablemente sea en los Oscars del 2014, de Sí, o febrero del sea, 2014. estoy viendo que gana el Oscar a mejor película, a mejor actriz Lupita lo gana, como te decía, mejor adaptación de guión gana también la película, y es nominada a otros 5 o 6 nominaciones, en mejor edición, mejor dirección, mejor diseño de la ropa, el mejor actor de protagonista, el mejor actor secundario también. Es una película muy bonita que la recomiendo a todos. Está en Netflix, no dura más de 3 horas. Es un poco lenta, pero es interesantísima. Y como les digo, le muestra la crudeza de cómo era tratado finalmente el racismo en esos años, en, en esta película. Es muy bonita, muy bonita. Me sacó un par de lágrimas, de hecho. Sí, a todo el mundo, me imagino que a bastantes personas. Sí, esos son, bueno, eso sería las películas que yo recomiendo para este tema de racismo, que me han gustado mucho y que están accesibles, al menos 12 años de esclavitud está en Netflix. Eh, y bueno, American History X si la encuentran, ¿no? A mí me gustaría recomendar una, que de hecho una amiga me dijo, no puedes dejar de mencionar esta película porque es actual y habla muchísimo del racismo, y es la película de Spike Lee de hace un par de años, Black Klansman. Men, esa es la del Muy año buena pasado, del película, anteaño nomás, es muy buena. Sí. muy buena. Sale Adam Driver, no me acuerdo ahorita el nombre del protagonista de la película. Es el hijo de Denzel, alucina, de Denzel Washington. David Washington. David Washington se llama. Sí, me parece que sí. Una película muy buena, me encantó cuando la vi. De hecho, Spike Lee se mandó con unas palabras muy importantes acerca del tema en los Oscars de ese año. Y de hecho o sea, es un filme que no pueden dejar de ver. Es muy buena.
Sí, ese está en Amazon Prime, por cierto. Ese está en Amazon Prime. Sí, está en Amazon Prime. De hecho, Spike Lee, tú sabes que ha trabajado mucho con Denzel Washington, ¿no? Tiene muchas películas con Denzel y ahora tiene una película con su hijo. Me parece súper súper curioso ahí, cómo el negocio se queda en familia. ¿Quieres mencionar algo más? No, yo creo que eso es todo, sería todo por hoy, por el tercer episodio de Cine que no ves. ¿Perdón? Ha sido un podcast un poco fuerte, digo. Sí, no, de hecho... Temas sensibles, pero temas que teníamos que tocar, creo. Sí, totalmente. O sea, son temas bastante crudos, sensibles. De hecho, solo hablar del tema me ha hecho recordar el documental de Epstein, las películas de 12 años de esclavitud, la de propia American History X que tiene una escena fuertaza. Y son temas bien, bien crudos, pero creo que lo hemos desarrollado de manera acertada para tratar de dar un mensaje más allá de cómo el cine trata estos temas, de cómo nosotros tenemos una opinión al respecto de ellos, ¿no? Y queremos aportar un poco a eso. Y como dije hace un momento, o sea, usemos el cine como una herramienta para informarnos acerca de estos temas, ¿no? Veamos las películas, interioricemos de repente por lo que están pasando estas víctimas y así podemos tener nosotros una opinión muchísimo más acertada de lo que podríamos tenerla sin esta herramienta, ¿no? De Y ya acuerdo. saben, como les mencionamos hace un toque, si son testigos de algún abuso, si son testigos de algún hecho que ustedes creen que no está bien, o sea, no se queden callados, levanten la mano y hagan lo posible, ¿no? Por intentar que eso acabe. Totalmente, gente. Veamos la discriminación, el prejuicio y la desigualdad de nuestro país y actuemos ante eso. Esto es todo, el tercer episodio de Cine que no es, episodio sobre la pedofilia y el racismo a propósito de Anonymous y el gran impacto que tuvo esta última semana. Chau, chau. Chao, gente.